Hola, mi nombre es Mauricio Tenorio y estamos otra vez aquí en Discutamos México con el tema el porfiriato, la cultura, la vida cultural del porfiriato. Y contamos con la presencia de tres distinguidos críticos e historiadores. Primero, Christopher Domínguez, Susana Quintanilla y Antonio Saborit. Es una gran compañía para discutir un tema que personalmente me interesa mucho. Y quiero empezar con una primera provocación a la cual quiero que ustedes reaccionen y luego discutimos este tema. Sería muy difícil hablar de cada detalle de la cultura del porfiriato, pero digamos que si hay algo que la centraliza, si hay algo que para el público parece ser que es lo que corresponde a la cultura del porfiriato es, primero, es una cultura afrancesada, es una cultura de arabescos y odaliscas, es una cultura cursi, es una cultura llena de un afán cosmopolita nunca bien logrado y por tanto frustrado. Sin embargo, quiero proponerles que lo que centraliza o lo que podríamos usar como imán para analizar las distintas partes de la cultura porfiriana es una obsesión que recorre toda la cultura porfiriana, que es la nación. Crear una nación, crear un estilo nacional, crear una arquitectura nacional, crear una literatura nacional, una poética nacional. Incluso llegaron los médicos a hablar de una medicina nacional, de una oncología, de una ginecología nacional, hablaban algunos porfirianos. ¿Cuál creen ustedes que es el impacto de esta obsesión por la nación en los distintos campos de la cultura? Cualquiera que ustedes quieran escoger, del que quieran ustedes hablar en el porfiriato. Christopher. Yo no creo en las teorías de lo que los sociólogos llaman o los sociólogos justamente de aquella época llamaban la imitación extralógica. Es decir, que países periféricos o aparentemente periféricos, como lo era México a fines del siglo XIX, estaban fatalmente condenados a imitar y a imitar mal lo que se hacía en Europa. Yo lo veo de otra manera. Toda esa época en Occidente de fines del XIX es de formación de naciones. Se forma la mexicana, pero también la francesa y la alemana. Porfirio Díaz es contemporáneo de Napoleón III, de la Segunda República Francesa, la Tercera República Francesa y de Bismarck. Entonces sí, es un momento de creación insistente de cultura nacional. Es la época en que todo el mundo lee como una cartilla que es una nación de Renan. Entonces yo lo diría de otra manera. En ese momento, México, tras las batallas, invasiones y calamidades de la mitad del siglo XIX, entra en sincronía con este desarrollo nacional mundial, por decirlo de manera atropellada, en que van surgiendo naciones por todos lados, presentando con más o menor fuerza cada una sus identidades. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que este afán nacionalista no es exclusivo del porfiriato, es por lo menos de todo el siglo XIX. Y es un movimiento, además, que como mencionó Christopher, va mucho más allá de México y de América Latina. Creo que fundamentalmente se traduce en un proyecto educativo. No es imposible pensar la construcción de la nación y lo nacional si no es a partir de un proyecto educativo. Y en este sentido, me parece que lo más emblemático del porfiriato es el proyecto de Justo Sierra, que inicia precisamente con la creación de lo que después va a ser la Secretaría de Educación Pública. Desde ahí se comienza a pensar lo nacional. Antonio.
Mira, Mauricio, en la historiografía no le ha ido muy bien a las comunidades de escritores y artistas de esta etapa de la historia. La historiografía de la Revolución ubica a todos ellos como una especie de corifeos ociosos del régimen, cuando en realidad participaron en la construcción de una serie de proyectos de los cuales se apropiaría el Estado de la Revolución Mexicana. Muy concreto el de las decoraciones murales, que luego conoceríamos como muralismo. Para mí, a diferencia de que nos enseñaron en la historia oficial de los grandes años del PRI, el porfiriato está lejos de ser una edad de las tinieblas o una edad media. A mí me parece una época de esplendor de la cultura mexicana. Sí. Ahora, este esplendor, yo creo que viene de eso de que era un proyecto de consenso dirigido por primera vez en la historia del México independiente por un Estado más o menos poderoso, autoritario, en el que se reconocía la sociedad. Yo creo que esta es una característica que, como ya lo ha mencionado Antonio, heredan los regímenes de la Revolución Mexicana. Puede haber un consenso, como dice Christopher, muy amplio en torno a la educación, pero el conflicto va a estar en quién educa. Desde la restauración de la República aparece el tema de la educación y aparece, creo que por primera vez con mucha fuerza, el fantasma del Estado como la figura que se va a encargar de realizar este proyecto educativo. Esto recorre todas estas décadas hasta el 920 con toda seguridad. En el momento en que a principios del 20 se agrega un impuesto para la educación, todos aquellos que imparten educación como los hacendados respingan. Y una educación que responde evidentemente a sus propios intereses. Si nosotros nos hacemos cargo de estas comunidades, ¿cuál es el sentido de que pasemos al Estado una serie de recursos para que se encargue de qué? ¿Cómo va a educar? Ahora, si nos vamos a las grandes cosas que hizo el porfiriato y a los grandes asuntos que desencadenó, yo creo que el consenso, la Revolución Mexicana cambia todo para no cambiar nada, para utilizar la famosísima frase de Lampedusa. Se queda esencialmente la idea de educación general, que es general. En Alemania con Bismarck es general, en Francia con Jules Ferry es general, y aquí también es general. Justamente por ese lado manejan la cuestión indígena, ¿no? Educar y asimilar. Está la idea que viene del porfiriato, la idea del Estado como garante y patrono o mecenas de las artes y las letras es del porfiriato. Entonces yo creo que las líneas esenciales permanecen. También permanece, según nos hemos enterado leyendo a los historiadores económicos de la Revolución, muchos asuntos que uno hubiera creído que los inventa Obregón, parece ser que ya venían desde antes, ¿no? Pero con esto acabo, no nos puede llevar a la idea que ya se sale de los límites de este programa de que la Revolución Mexicana no existió, porque ese es el extremo que hay que, en mi opinión, o que yo quiero evitar cuando entro en esta conversación. Pero el porfiriato acumula una especie de energía nacional, para decirlo en las palabras de aquellos tiempos, que de alguna manera la revolución lo que hace es irradiar